académicas y académicos exigen romper relaciones con universidades de Israel, esto pues obviamente por el genocidio que está cometiendo pues Israel y que no ha habido como una postura realmente, pues tajante, ¿no? Vamos a dar primero como un contexto general para que sepamos de dónde viene también esta discusión. Tras 7 meses de movilizaciones de la colectiva Estudiantes contra el Genocidio en Palestina, el Colegio de México anunció una suspensión indefinida de su convenio de colaboración académica con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto se resolvió gracias a la recomendación de la Comisión de Revisión del Acuerdo y de Vinculación Académica y Colaboración, que está formada por estudiantes y académicos. La medida se sumó a otra anterior, que fue en mayo, sobre el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, que anunció romper relaciones con la Universidad de Tel Aviv, también en Israel. Ambos subrayaron pues esta postura que deben tener las instituciones académicas en frente del genocidio. Esto que estamos viendo fue un posicionamiento posterior de cerca de 300 personas, figuras pues muy cercanas al conservadurismo, que estuvieron en desacuerdo con esta medida. De acuerdo con lo que ellos dicen, pues no tendría por qué haber este posicionamiento, porque las universidades estarían obligadas a la neutralidad, a establecer el diálogo. Y esto, vamos a leer solamente esto, dice: nos sumamos a la declaración de más de 8,000 intelectuales del mundo que, independientemente de sus opiniones en torno a las acciones del gobierno de Israel, se han opuesto a toda forma de boicot, acoso y exclusión en contra de los autores. ¿Quién firmó esta declarativa? Pues hay personajes como Enrique Krause, Margarita Zavala y otros que se autodenominan como intelectuales, que pues eso, ¿no? Argumentaban que tenía que haber más bien, como ellos lo nombraban, como cierta neutralidad. Ahora, no solo como esta respuesta, sino en general ante el genocidio, justamente este movimiento de intelectuales académicas y académicos contra el genocidio, lo que sostienen es que las universidades israelíes tampoco son neutrales y no hay este posicionamiento que quepa justamente en el genocidio. Y justo por eso invitamos a César Enrique Pineda, quien es profesor investigador del Instituto José María Luis Mora y profesor de asignatura en la UNAM. César Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarnos la comunicación. En entrevistas pasadas quisimos ahorita hacer como todo el contexto para también poner a nuestra audiencia, digamos, como en esta discusión y en esta reflexión. Sin embargo, en otras entrevistas hemos visto que, bueno, el posicionamiento de académicos, académiques contra este posicionamiento no es necesariamente como una respuesta a esto que veíamos, ¿no? Del desplegado de intelectuales. ¿Nos puedes contar un poco de qué va, qué es lo que se busca con este posicionamiento? Sí, muchas gracias. Primero decir que Académicos con Palestina contra el Genocidio somos un colectivo que reúne académicos de muy distintas disciplinas y de muy distintas universidades. Este comunicado, que además se han adherido 1,500 académicos, 1,600 de hecho, ya creció mucho más. Es un posicionamiento de profesores y profesoras, profesores investigadores de la UNAM, la UAM, la UACM, el INA, la UPN, el CIESAS, la UAP, la UDG, el Politécnico, la ENA, la Universidad de Veracruz, y la Ibero, Chapingo, el Colegio de San Luis, en fin, Uh-huh. muchísimas más instituciones que docentes preocupados por el genocidio que está sucediendo en Gaza. Nos hemos reunido desde hace un año y hemos impulsado muchísimas iniciativas en Uh-huh. relación al apoyo a Palestina y especialmente en la Franja de Gaza. Esta nueva iniciativa responde en parte efectivamente a esta discusión pública sobre si las entidades académicas deben ser neutrales. Por eso nuestro comunicado dice: la academia no es neutral, Claro. y explicamos por qué se realiza el boicot académico en Gaza. Uh-huh. Una pregunta justamente sobre este punto. En el desplegado que ustedes han compartido, justamente explica que las universidades israelíes pues tampoco son neutrales, ¿no? Que son parte activa justamente de este genocidio, que participan activamente en él. Y en ese sentido, pues tampoco pueden tomarse como espacios, digamos, como este argumento, ¿no? Que trataron como de
pues inscribirse, digamos, estos intelectuales de derecha, de decir que son espacios más bien objetivos para el conocimiento y pues todo esto. ¿Nos puedes explicar un poco, ahondar en esta explicación de por qué las universidades en Israel no son neutrales y han sido activas también en el genocidio? Sí, en dos sentidos. Una es que las universidades israelíes han colaborado también en investigación militar Ujú. y tienen en ocasiones muchísima colaboración con el régimen, que hay que decir que es un régimen de apartheid, como lo han denominado tanto los organismos internacionales de derechos humanos como los propios relatores de la ONU, un régimen, digamos, de segregación, donde los palestinos y las palestinas no tienen los mismos derechos civiles que en el caso de Israel, recordando Ujú. que los palestinos no tienen un Estado como tal, ni una sola autoridad. En Ujú. ese sentido, las universidades han sido colaboradoras de un régimen que es ahora genocida, primero un régimen de apartheid, un régimen colonial, un régimen de ocupación. Hay que recordar que Palestina, su territorio fue ocupado e invadido por lo que hoy es el Estado de Israel. Es decir, es un régimen de ocupación, así también lo han dicho los organismos internacionales, un régimen ilegal. Y en ese sentido, varias de las universidades israelíes han colaborado con este régimen. Ahora, Ujú. hay que decir que el boicot académico responde a una iniciativa internacional, Ujú. boicot, destrucción, sanción, que tiene que ver con aislar a un régimen de este tipo. Es una iniciativa internacional donde una docena de universidades, también en Europa y en otras partes del mundo, ya han roto relaciones con, con las universidades de Israel. Ujú. Justamente sobre este punto, en este contexto internacional, ¿nos puedes ahondar un poco de esta respuesta de estas universidades, de cómo se ha suscitado este movimiento que ha tomado cada vez más fuerza en estas universidades internacionales? Y también porque nos parece que casi que justificación, ¿no? Que no solamente este movimiento, sino en general los movimientos contra el genocidio han tenido que hacer sobre, es que está pasando esto, ¿no? Y nombrarlo con todas sus letras, porque todavía hay quien lo duda, ¿no? O quien, no sé si lo dude genuinamente o que lo pone en duda, y que incluso se utilizó como un discurso de pensar que esta palabra estaba siendo más bien como utilizada de una manera ideológica, que no estaba justificado, pues eso, ¿no? Nombrarlo de esta manera y que entonces las acciones de boicot o de una exigencia de rompimiento de relaciones en general, incluso con el gobierno, o sea, de parte del gobierno mexicano, estaban injustificadas. ¿Nos podrías hablar de estos dos puntos? O sea, de tú, digamos, tan cercano también a este movimiento y a este impulso estudiantil de investigadores, de profesores, ¿cómo lo ves en el panorama internacional? Y también de este discurso que sigue poniendo en duda el genocidio por parte de Israel. Sí, la campaña BDS, Boicot, Desinversión, Sanción, como decía, se inspira también en la campaña que en su momento en Sudáfrica se hizo para boicotear al régimen de apartheid, que hay que recordar, en Sudáfrica fue uno de los regímenes opresivos que la comunidad internacional intentó aislar. Ujú. A diferencia de Sudáfrica en su momento, hoy no hay sanciones de la comunidad internacional contra Israel, incluso también a diferencia de regímenes como el de Venezuela o el de Rusia, Ujú. donde sí hay embargo económico y sanciones internacionales. La comunidad internacional y el sistema ONU no ha respondido por el boicot de Estados Unidos, Ujú. su capacidad de veto y también el apoyo de Europa Occidental para sancionar a Israel. Es decir, la comunidad internacional tendría el poder de presionar, tanto no solo a nivel simbólico y declarativo, sino también a nivel económico y de aislamiento a el Estado de Israel. Sin embargo, esto no se ha hecho y entonces es la sociedad civil y por eso se entiende las distintas iniciativas para que se deje de invertir las empresas, se rompan relaciones políticas y diplomáticas, como ya han hecho algunos países, Ujú. y también el boicot académico, que es aislar a las entidades en todo el mundo para presionar a Israel y que dé un régimen, digamos, que no tiene margen de maniobra internacional, si no detiene el genocidio en curso con más de 40.000 asesinados y asesinadas por los bombardeos de Israel, por un lado. Y por el otro, hay que decir que efectivamente, tanto en el desplegado, que esto Ujú. confunde a la opinión pública, pareciera que efectivamente la cuestión palestina es una cuestión de interpretación, Ujú. donde hay múltiples voces para interpretar lo que está sucediendo, que es un genocidio. Yo quisiera decir solo rápidamente que Volker Turk, alto comisionado para los derechos humanos en la ONU, clasificó ya desde, así caracterizó desde hace un año el castigo a los palestinos, así lo nombró por Israel como crímenes de guerra. Hay que decir además
que el propio secretario general de la ONU explicó así. Aquí tengo la cita específica. Dice: el ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado no surgió de la nada. Los palestinos sufren una ocupación asfixiante, les invaden sus tierras, son sometidos a la violencia, demuelen sus casas. Esto lo dijo Antonio Guterres. Y por último, hay que decir que distintas personalidades de el sistema internacional de la ONU, especialmente Francesca Albanese, Ujú, que presentó un informe detallado, ha dicho que las acciones de Israel pueden caracterizarse como genocidas y que es parte también del argumento que Sudáfrica ha presentado a la Corte Penal Internacional. Es decir, tenemos un cúmulo de especialistas, o evidentemente de una instancia que es neutral, una instancia que busca la paz, una instancia que busca la protección de los derechos humanos, que nos hablan de que el genocidio está en curso. Y ujú. bueno, tenemos además toda la evidencia en los medios de comunicación alternativos e independientes que nos han mostrado una terrible crueldad con Claro. disparos, bombardeos a civiles. Esto es un crimen de guerra y Ujú. son estas las cosas que oscurece una posición de cierta academia y de ciertas personalidades de la derecha que buscan confundir a la opinión pública para pensar que eso todavía está en discusión, todavía no se ha comprobado, tiene que ir a juicio. Ujú. Tenemos todas estas evidencias de que hay un genocidio en curso. Claro, y que digo, también es algo que podemos ver, ¿no? Desde nuestros teléfonos, este genocidio que nos toca ver, digamos, directamente, basta con abrir justo, ¿no? También sabemos de esta limitación, que incluso, pues en todas las redes y también acá, pues hay en esa limitación de hablar abiertamente del genocidio en otras redes sociales. Pero bueno, desconocemos, como decimos, pues si es realmente voluntad, ignorancia o que sea lo que hace que alguien se atreva a negar que existe este genocidio. Por último, César, no sé cómo, bueno, para empezar que nos compartas sus redes, dónde podemos seguir el movimiento y también pues qué es lo que sigue, qué es lo que se está planeando, cuáles son los resultados, digamos, que se esperan. Sí, primero decir que también el desplegado hace parecer la decisión del Colegio de México como una decisión aislada o un Ujú, disparate prácticamente. Sin embargo, solo quiero decir rápidamente, pensando en nuestro propio comunicado que pueden consultar en nuestras redes sociales, que en un momento digo algunas direcciones, que la Universidad de Granada, de Oviedo, Barcelona, Turín, Bari, Milán, Cagliari, la Escuela Normal Superior de Pisa, entre otras muchas, ujú. han o cesado relaciones académicas y convenios académicos con las universidades de Israel o han desinvertido, porque las universidades tienen también acuerdos con empresas de Israel. Nosotros hemos solicitado en todas las universidades donde tenemos grupos de académicos con Palestina, se ha solicitado, por ejemplo, en la UACM, en la Universidad Autónoma Metropolitana y, por supuesto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el cese de relaciones. Que no hayan respondido hasta ahora no implica que unos sectores importantes de la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes en la UNAM, que hicieron un campamento en el semestre pasado, estuvieron de acuerdo en eso. No sé si se perdió la conexión, me Te dicen si es vemos, así. como congelado. Me dicen que sí se ve bien. Ah, ya se retomó. Yo te veía también congelado, pero sí te escuchamos perfecto. Ujú. Sí, perdón, no sé dónde me quedé, pero continúo. Bueno, invitar a todos a seguir las redes de Académicas con Palestina contra el Genocidio. Nos pueden encontrar evidentemente en Facebook con ese nombre, con X, Académicas, Ujú. y también en Twitter, @Academ Palestina, @Academ Palestina, ahí está, creo, en Ujú, lo pantalla estamos viendo justamente. donde pueden seguir y conocer este pronunciamiento. Les pediríamos a toda la audiencia si nos ayudan a hacer llegar muy lejos en sus redes sociales, compartiendo en sus muros, en el caso de Facebook, compartiendo y retuiteando en el caso, bueno, de X, que se llama ahora. Por último, decir a toda la comunidad, a todas las comunidades universitarias, a todos los estudiantes y trabajadores, que estamos evaluando la posibilidad de lanzar una consulta universitaria Ujú. el próximo semestre, donde toda la comunidad pueda opinar si deben cesar o no las relaciones con Israel y presentárselo tanto a los rectores como al gobierno mexicano. Ujú. En ese sentido, presentar una consulta donde toda la comunidad pueda opinar sobre este tipo de relación. Queremos participar en el boicot académico internacional. Lo hemos hecho, como he mencionado, con las firmas de una parte de la comunidad académica, pero algunas universidades, en el caso del Colegio de México, respondieron efectivamente
efectivamente a la demanda de discutir este tema en sus órganos institucionales, en sus órganos democráticos. En otros no. Es por eso que estudiamos esta posibilidad y que estén atentos a si lanzamos esta iniciativa para que todos los universitarios y las universitarias puedan participar. Síganos en las redes sociales y les pedimos que hagan llegar muy lejos este comunicado. La academia no es neutral, boicot académico en contra del genocidio en Gaza. Perfecto, César, pues nosotras también estaremos muy de cerca con esto, si ustedes igual nos lo permiten, pues para seguir justamente en conversaciones, ver cómo va. Y pues nada, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, obviamente compartiremos también las redes sociales, ahorita las vimos, pero no sé si quieras agregar algo más. Solo una cosa más, Ujú, nosotros tenemos una posición que rechaza el antisemitismo, la arabofobia o la islamofobia ujú. y por supuesto defendemos la libertad de pensamiento, pero en el desplegado publicado por la derecha pareciera que decidir apoyar el boicot académico contra Israel pareciera violar la libertad de cátedra o la libertad de pensamiento. Hay que decir que quien ha perseguido el pensamiento y a los activistas e incluso a los académicos son a quienes apoyan a Gaza. Hay que recordar la enorme dosis de represión que se vivió en Estados Unidos, la persecución que se vive en Alemania contra quien apoya a Palestina, donde no hay efectivamente libertad de expresión para apoyar a las víctimas de un genocidio en curso. Por supuesto, nuestra acción no solo es solidaria, sino una acción urgente de la academia, pero en general de la sociedad civil internacional, para detener la masacre que hemos visto en tiempo real durante todo este año. Hay, por supuesto, que seguir informándose y apoyar a Palestina y a las víctimas de miles de desaparecidos, millones de personas que han sido desplazadas de manera forzada y a los cientos y miles de muertos que han sufrido los ataques de Israel. Ataques que, insisto, es a civiles desarmados y que esto es un crimen de guerra. Hay que denunciarlo, hay que decirlo y hay que alzar la voz por Palestina y Gaza. Perfecto, César, pues te agradecemos muchísimo de verdad el tiempo, el espacio, la explicación también para nuestra audiencia. Y pues estaremos, si nos lo permiten, pues esto, ¿no? En seguimiento de esto y ver también, pues esto, ¿no? Cómo finalmente se puede difundir. Te agradecemos muchísimo, César Enrique Pineda, profesor investigador del Instituto José María Luis Mora y profesor de asignatura en la UNAM. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y ahí estamos en contacto. Gracias a ustedes y a toda su audiencia. Gracias, buena tarde, día todavía. Gracias. Bueno, pues ya lo vieron. Publicaremos, como decimos, en nuestras redes y compartiremos las redes de Académiques por Palestina para que nos informemos en general y estemos en esta discusión. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en la noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.